Democracia, redes sociales, desinformación es la conferencia que José Ignacio Torreblanca nos ha dado acá en la UTEPSA. Estamos con él. Gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. La verdad es que es un placer tenerte acá. Tú estabas hablando en la conferencia y hubieron muchas preguntas relacionadas al tema de redes sociales. Y yo te quiero hacer una que quedó en el tintero, ¿no? Las redes sociales son los nuevos influencers para colocar gobiernos o presidentes en América Latina. ¿Tú crees que así es? Son un medio, desde luego, muy importante porque se han convertido en el factor movilizador, otras veces desmovilizador, en un entorno mediático muy competitivo. Sí que seguramente no han sustituido del todo a la televisión. Al final, la televisión sigue siendo un gran elemento porque llega a los sectores que normalmente no son activos en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales más bien han sustituido lo que hacían antes los medios de comunicación tradicionales, especialmente la prensa escrita, sobre todo, en parte también la radio, pero sobre todo la prensa escrita. Y por lo tanto, en esa lucha entre redes sociales y televisión vemos esa pugna. Vemos también ahora que muchas veces la televisión toma elementos de redes sociales de la discusión y los utiliza como proveedor de contenidos. A veces también las redes sociales absorben imágenes de medios de comunicación, pero sin duda son un elemento muy importante y también muy controvertido de las campañas políticas y electorales. Con este tema de la pandemia se ha desarrollado nuevas, como podríamos decir, nuevas palabras, nuevos términos, ¿no es cierto? Infodemia, fake news, posverdad. ¿Son palabras que tienen mucho tiempo para adelante? ¿Van a continuar? No, la infodemia fue un término acuñado por la propia Organización Mundial de la Salud para decir que tan rápido y tan preocupante circulaba el virus de la COVID-19 como las noticias falsas en relación a ese virus. Y fueron exactamente en paralelo. Hubo muchísima confusión informativa, también porque era un fenómeno nuevo, pero en parte porque hubo mucha gente también que utilizó esa oportunidad para insertar mensajes deslegitimadores de las instituciones, que debilitaran a las democracias, que reforzaran también la propaganda de otros regímenes políticos. Es decir, que la infodemia realmente ha sido un término nuevo que curiosamente vino incluso desde el mundo sanitario, ¿no? Con las noticias falsas ya vivíamos antes, prácticamente desde el 14-16, pero es un término que se instaló en el debate público. Ahora no nos gusta tanto hablar de noticias falsas como de desinformación o campañas de influencia, porque es verdad que los propios políticos utilizaron o pervirtieron el término para usarlo contra el contrario, en lugar, y por eso se convirtió en polémico. Se acusó lo que toda la vida se decía de mentir, de hacer fake news, pero tenemos que tener en cuenta que fake news es algo más complejo que simplemente los políticos mientan, ¿no? Y el otro concepto que hablábamos era... Estamos hablando de la posverdad. De la posverdad. La posverdad realmente es la vieja mentira, los hechos alternativos. No existe o no debería existir algo que contrastara a la verdad, que no fuera directamente la mentira. Lo que pasa es que hemos visto que debido a las burbujas y a los nichos mediáticos, vimos que la política cambió. En la política antes, cuando a un mentiroso se le descubría y decía una mentira, o bien rectificaba o bien decía que había sido engañado. Pero no veíamos que quisiera mantener eso como una verdad o a pesar de que fuera mentira. Y eso fue, desgraciadamente, una innovación muy por parte de Donald Trump, que consiguió que mentir no tuviera costo y que fuera absolutamente impune y que le reforzara ante sus seguidores el hecho de que él podía mentir y desacreditar a otros a sabiendas. Vos has trabajado en El País de España, hoy estás haciendo artículos en El Mundo. ¿Cuál es la preocupación de los periodistas en torno a las redes sociales? ¿Existe una preocupación marcada en el sentido de que todo este tema de las fake news, la desinformación, puede llegar en un momento a otro a agredir a la audiencia y a sacrificar al periodista? Sí, los periodistas
les preocupa, nos preocupa. Yo cuando ejerzo, aunque sea irregularmente de periodista como columnista, pero sí que preocupa mucho, por un lado, que las empresas periodísticas no sean viables, fracasen, no ya que no consigan grandes beneficios, es que ni siquiera puedan pagar los salarios mínimos del trabajador que pretende hacer honestamente su trabajo, informar a su comunidad y ejercer un servicio público. La información en nuestras constituciones es un derecho y para que exista un derecho alguien tiene que garantizarlo o ser capaz de hacerlo efectivo de forma real, ¿no? Hay muchos derechos que están en la Constitución pero que no se ejercen porque nadie es capaz de garantizarlos. Y eso es una preocupación muy importante, el vaciamiento de las empresas de manera que simplemente desaparezcan y no sean rentables. Y por otro, la preocupación porque se desacredite o se piense que cualquiera puede ser periodista. Cuando se habla del periodismo ciudadano, no es exactamente lo mismo. Está muy bien que un ciudadano con su móvil, con su celular, cuente o filme algo que ha ocurrido, pero muchas veces vimos que esos vídeos se pueden producir, se pueden tergiversar. No vemos cuál es el minuto anterior o el posterior, el segundo anterior a esa grabación. ¿Quién es responsable cuando alguien sube un vídeo a las redes y dice periodismo ciudadano y cuenta un hecho tergiversado? A veces con buena voluntad, otras veces con mala voluntad. El periodista es una persona que se responsabiliza de lo que produce informativamente, como el panadero que hace un pan y si está malo se le puede denunciar porque se intoxicó. Sin embargo, si todo el mundo hace periodismo, que en principio parecería una buena idea porque el poder de control sería mucho más grande sobre la política, pero al final un periodista es alguien que se responsabiliza, puede ir a la cárcel, puede tener una multa, puede perder su licencia y por lo tanto todo lo que precarice, invisibilice o debilite su trabajo tenemos que mirarlo con mucha preocupación. Muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros.